Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Julio García y les doy la bienvenida a su radio podcast Radio Paranormal, el radio show en YouTube que sube todos los viernes a las 10 de la noche. Pueden suscribirse al canal Radio Paranormal y no se pierdan ninguno de nuestros shows. Yo soy, de nuevo les informó, Julio García, transmitiendo desde Veracruz, México. Y el día de hoy tenemos un show muy interesante. Vamos a hablar de uno de los incidentes en la historia de los fenómenos paranormales que han sido más enigmáticos. Este incidente pasa en el año de 1959, un 2 de febrero, y hasta el día de hoy, a pesar de varias teorías y a pesar de toda la evidencia que está allá afuera, sigue siendo para la comunidad científica y así como para todos los fanáticos de lo paranormal, sigue siendo todavía un fenómeno sin explicación. Y bueno, esto sucede en los montes Urales, en Rusia. Eso es en Rusia, en la zona entre la República de Komi y el Oblast de Sverdlovsk, en el cual 9 jóvenes excursionistas aficionados al esquí, que habían acampado una noche, perdieron la vida de manera inexplicable hasta la fecha. Este incidente es conocido como el incidente del Paso Dyatlov. Este incidente ocurre en la noche del 1 al 2 de febrero de 1959, en la vertiente oriental, en la ladera este de la montaña Kholat-Syakhl. Y esta montaña Kholat-Syakhl es un nombre Mansi. Mansi es el nombre de una tribu que durante muchísimos años ha habitado esta zona, y esta tribu Mansi le dio el nombre a esta montaña de Kholat-Syakhl, que significa montaña de la muerte. Y fue aquí, en la montaña de la muerte, donde estos 9 excursionistas expertos, muchos de ellos con certificados y entrenamiento en acampar en la montaña, en senderismo en terrenos nevados, todos ellos expertos excursionistas, inexplicablemente perdieron la vida. Y bueno, desde ese momento para acá, esa montaña o ese lugar se le conoce como el Paso Dyatlov, de acuerdo al nombre del líder de la expedición, Igor Dyatlov. Bueno, los investigadores en el momento determinaron que los excursionistas en algún momento de esa noche, según ellos que era entre las 9 y 11 de la noche, rasgaron su tienda de campaña con un cuchillo. La tienda de campaña, en vez de salir por la parte frontal, en vez de bajar el zipper y salir por el frente, fue tanta su desesperación, algo sucedió que los hizo abandonar la casa de campaña de manera impetuosa, tomando un cuchillo y rascándola por la parte de atrás, y salieron de la casa de campaña prácticamente en ropa interior, con ropa ligera y descalzos, solamente con sus calcetas, y sobre la densa nieve y a una temperatura de menos 30 grados centígrados. Los cadáveres mostraban signos de lucha, teniendo 2 de las víctimas los cráneos fracturados y 2 costillas rotas. A otra de las víctimas le faltaba sus 2 ojos y su lengua. Según las fuentes, 4 mostraban contenidos importantes de niveles de radiación. No hay mención de esto en la documentación contemporánea, pero aparece en los documentos posteriores. Los investigadores soviéticos, después de analizar toda la evidencia, concluyeron que fue una fuerza desconocida e insuperable, ya que había causado
las muertes. Prácticamente el gobierno ruso dijo: no sabemos de qué se trata, no podemos llegar a una conclusión firme, así que fue una fuerza desconocida, una fuerza de la cual no tenemos registro, la que ha causado las muertes. Curiosamente, el acceso a la zona fue prohibido a esquiadores y a otros aventureros durante 3 largos años después del incidente. La cronología de los hechos aún no está clara, debido a que no hubo supervivientes. Bueno, este es uno de los fenómenos paranormales más extraños y apenas vamos a entrar a por qué es tan extraño este fenómeno, pero simplemente por la pequeña narración que acabo de hacer, podemos concluir que había 9 esquiadores expertos en un viaje de rutina. Estaban acampando a un costado de la llamada montaña de la muerte, cuando impetuosamente tuvieron que abandonar la casa de campaña, salir y caminar prácticamente en ropa interior y sin zapatos en la nieve, obviamente escapando de algo, huyendo de algo, en pánico, en terror. Estamos hablando de temperaturas de menos 30 grados centígrados, y estos esquiadores perdieron la vida en aproximadamente 6 horas después de haber salido de la casa de campaña. Se dispersaron en el área, huyendo de algo, queriéndose ocultar de algo, y murieron de hipotermia. Obviamente algo los alejó de la casa de campaña y los mantuvo fuera de la casa de campaña, ya que lo más lógico era, bueno, si lo que había ahí se fue o pasó, regresar por mi ropa, regresar por mis zapatos. No regresaron, se mantuvieron alejados de la casa de campaña, prácticamente a morir de hipotermia, de frío. Prefirieron morir de frío a regresar a la casa de campaña, algo muy extraño. No llevaban, salieron de la casa de campaña, tenían un rifle dentro de la casa de campaña, no tomaron su rifle, no tomaron ni siquiera linternas, corrieron prácticamente despavoridos sin ninguna explicación. Y bueno, si ustedes están pensando que estamos tratando con un grupo de novatos, que a lo mejor escucharon un ruido, escucharon a lo mejor lo que les pareció el sonido de un oso, o etcétera, etcétera, bueno, y que por eso corrieron despavoridos, no ese es el caso. Estamos hablando de expertos, personas con mucha experiencia que habían hecho muchísimos viajes, que conocían la zona, y que bueno, ¿qué pudo haber hecho que estos expertos esquiadores huyeran prácticamente en ropa interior a morir en el frío? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que este grupo, bueno, hay muchas teorías y vamos a analizar las teorías que están allá afuera, pero prácticamente, bueno, este grupo conformado eran 10 personas, pero una de ellas, Yuri Yudin, de 24 años, decide dejar la expedición antes de salir, debido a que él estaba enfermo, tenía problemas de artritis y dolor crónico de espalda y rodilla. Entonces abandona la expedición al inicio, dejando a los otros 9 excursionistas que fallecieron. Así que Yuri Yudin tuvo mucha suerte, que dejó la expedición un día antes del accidente. Y bueno, este grupo estaba conformado por Igor Dyatlov, líder del grupo, un estudiante del departamento de radio de 23 años, Zinaida Kolmogorova, una estudiante del departamento de radio de 22 años también, Lyudmila Dubinina, una estudiante de economía de 21 años, Alexander Kolevatov, un estudiante del departamento de geotecnia de 25 años, Rustem Slobodin, un estudiante de la Facultad de Ingeniería de 23 años,
Yuri Krivonishenko, un estudiante de la Facultad de Ingeniería de 24 años, Yuri Doroshenko, un estudiante de Economía de 21 años, Nikolai Tibiuks, un estudiante de la Facultad de Ingeniería de 24 años, Alexander Solotarev, un guía de 37 años, y los 9 fallecieron en cuestión de horas en el paso Dyatlov, conocido así después del incidente. El objetivo de la expedición era llegar a Otorten, una montaña de 1182 metros sobre el nivel del mar, a 10 kilómetros al norte del lugar del incidente. Esta ruta en esa estación del año se estimó como categoría 3, o sea, de lo más difícil. Todos los miembros tenían amplia experiencia en viajes de larga duración en esquí y en expedición de montaña. El grupo llegó en tren a Ivdel, una ciudad en el centro de la norteña provincia de Sverdlovsk Oblast, el 25 de enero. A continuación tomó un camión para Visay, el último asentamiento habitado en el extremo norte. Comenzaron su marcha hacia el monte Otorten de Visay el 27 de enero. Al día siguiente, uno de los miembros, Yuri Yudin, se vio obligado a regresar debido a una enfermedad con la que el grupo quedó formado por 9 personas. Con los diarios y las cámaras que se encontraron, porque había cámaras, llevaban cámaras fotográficas, así que hay una amplia cantidad de fotos del campamento y de la expedición, las pueden checar en internet. Y en los diarios se hizo posible realizar un seguimiento de la ruta del grupo hasta el día anterior al incidente, el 31 de enero. El grupo llegó al borde de una zona de tierras altas y comenzó a prepararse para la escalada. En un valle silvestre se abastecieron de alimentos y equipo que utilizarían más adelante para el viaje de regreso. Al día siguiente, el 1 de febrero, los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso. Parece ser que tenían previsto cruzar el paso y llegar al campamento situado en el lado opuesto la noche siguiente, es decir, iban a subir el paso, iban a acampar y al día siguiente iban a terminar de cruzar el paso y llegar al campamento al día siguiente. Pero debido a las condiciones atmosféricas y temporales de nieve y la disminución de la visibilidad, perdieron su dirección y se desviaron al oeste hacia la parte superior de la montaña Kolatsiakl. Cuando se dieron cuenta de su error, el grupo decidió detenerse y establecer un campamento ahí mismo, en la ladera de la montaña. Esto es algo que igual ha causado mucha controversia, ya que a unos 300-400 metros de donde estaban estos chicos, que estaban justamente en la ladera de montaña, que es prácticamente desprovistos de cualquier protección, estaban abierto, y a 400 metros había empezaba un pequeño bosque. Entonces, ¿por qué este grupo decide acampar en la ladera de la montaña, donde no hay protección contra los elementos, en vez de caminar 300-400 metros hacia este bosque y poder hacer su campamento ahí, donde tenían protección de los árboles, donde también tenían ramas, tenían madera, podían montar mejor un campamento ahí? Bueno, eso todavía sigue siendo una cuestión de controversia hasta el día de hoy. Algunos piensan que lo hicieron como una especie de reto. Algunos que probablemente la visibilidad estaba tan deteriorada que no vieron este pequeño bosque que estaba ahí. Bueno, no lo sabemos. En la búsqueda se había acordado de antemano que Dyatlov enviaría un telegrama a su club deportivo cuando él regresara a Visay. Se esperaba que esto iba a suceder a más tardar el 12 de febrero, pero transcurrido el 12 de febrero y no habiendo sido recibido ningún mensaje, no hubo reacción, ya que los retrasos de unos pocos días eran comunes en tales expediciones.
Solo después de que los familiares de los viajeros exigieran una operación de salvamento, hizo que el jefe del instituto enviara a los grupos de rescate, compuesto al principio por estudiantes voluntarios y profesores. Y el 20 de febrero más tarde la policía y las fuerzas del ejército involucraron con aviones y helicópteros a los que se ordena unirse a la operación de rescate. El 26 de febrero los investigadores encontraron el campamento abandonado en Colach, Seattle. La tienda estaba muy dañada, un rastro de huellas descendían hacia el borde de los bosques cercanos. En el lado opuesto del paso a unos 1,5 kilómetros al nordeste. Pero después de 500 metros estaban cubiertas de nieve. O sea, llegaron los rescatistas, encuentran el campamento, encuentran un camino de huellas, 9 pares de huellas exactamente, que bajaban hacia de la ladera de la montaña hacia el bosque a unos 500 metros y ahí desaparecen las huellas cubiertas de nieve. En el borde del bosque, bajo un voluminoso y viejo pino, los buscadores encontraron los restos de una hoguera, junto con los 2 primeros cadáveres, los de Krivonichenko y Doroshenko. Estaban descalzos y vestidos únicamente con su ropa interior. Al parecer habían intentado trepar por el árbol, pero este cedió y cayeron al suelo. Eso explica por qué había sangre y carne humana en el árbol. Entre los pinos y el campamento, los equipos encontraron 3 cadáveres más, los de Dyatlov, Kolmogorova y Slobodin. Igor Dyatlov tenía una rama en una mano y con la otra se protegía o se defendía de algo. Rustem Slobodin tenía un agujero de 1.8 centímetros en el cráneo, pero no era mortal, así que también murió de hipotermia al igual que Dyatlov. Ellos se encontraban, de acuerdo a la posición en que encontraban los cadáveres, ellos estaban intentando regresar al campamento, estaban en posición viendo hacia el campamento, están intentando regresar. La que llegó más cerca del campamento fue una mujer, curiosamente. Fue Zinaida Kolmogorova. Se encontraba más cerca del campamento, su pelo tenía un color tono grisáceo y su color del cuerpo anaranjado, aunque ningún investigador pareció importarle. Según sus posiciones, estaban intentando regresar al campamento y se encontraban separados a una distancia de 300, 480 y 630 metros del pino. La búsqueda de los otros expedicionarios se prolongó durante más de 2 meses y ellos se encontraron por fin el 4 de mayo bajo 4 metros de nieve en un arroyo de un barranco en el interior del bosque. Aquí tienen un grupo de senderistas profesionales que montan un campamento en la noche. Después de cenar, se disponen a dormir. Algo sucede durante la noche que este grupo de expertos decide abandonar la comodidad, el refugio, la protección de la casa de campaña para correr por la nieve, ni siquiera en grupo, sino se dispersaron. Prácticamente muchos de ellos en su ropa interior, descalzos, sin armas, sin lámparas, corriendo prácticamente despavoridos por la nieve, sabiendo, como expertos que son, sabiendo que no iban a durar mucho tiempo allá afuera, sabiendo que la temperatura una persona descalza que corre por la nieve a una temperatura de menos 30 grados centígrados, sus dedos de los pies le van a durar 10 minutos, no más, antes de que se congelen y se pierdan las extremidades. Entonces, ellos sabían esto, no era la primera vez que acampaban, habían hecho infinidad de campamentos juntos, gente que había crecido en Rusia, que había crecido en la nieve, que sabían las consecuencias
de estar desprotegidos afuera, que era la hipotermia y la muerte, y aún así deciden abandonar el campamento para no regresar. Claro, posteriormente, según las evidencias, Dyatlov y los otros dos chicos intentaron regresar al campamento, pero ya estaban demasiado débiles la hipotermia había ya ocasionado estragos en su cuerpo y en su mente, que ninguno alcanzó a llegar al campamento. Una indignación se inició inmediatamente después de encontrar los primeros 5 cuerpos. Un examen médico no encontró lesiones que pudieran haber conducido a la muerte y se concluyó que había muerto de hipotermia. Una persona tenía una pequeña fisura en el cráneo, pero en principio no se consideró como una herida mortal. Un examen de los 4 cuerpos que se encontraron posteriormente, en mayo, cambió el panorama. Entonces, 2 de ellos mueren junto a un gran roble, después de haber prendido una fogata por aproximadamente 2 horas. La fogata estuvo prendida, pero aún así, en algún momento la fogata se apagó y ellos 2, probablemente ya demasiado débiles, demasiado afectados por la hipotermia, mueren de frío. Los otros 3 mueren intentando regresar al campamento. La que más se acercó al campamento fue esta chica Zinaida, y bueno, los 3 mueren intentando regresar al campamento, pero faltaban 4 cuerpos. Y bueno, estos 4 cuerpos se encontraron hasta mucho después. Estos 4 cuerpos se encontraron posteriormente hasta el mes de mayo, y estos 4 cuerpos cambiaron todo, porque estos 4 cuerpos no habían muerto de hipotermia. Un examen de los cuerpos se encontraron en mayo hacía ver que 3 de ellos tenían lesiones mortales. El cuerpo de Nicolás Tibiux sufrió de daños importantes en el cráneo, y al de Lyudmila Dubidina le faltaban costillas y tenía la cabeza hacia atrás, por lo que se había roto el cuello. Tampoco tenía lengua y los 2 ojos habían sido extraídos. Había grandes indicios de radioactividad en sus prendas. Alexander Solotarev tenía grandes fracturas en el pecho y le faltaban varios dientes. Además, su cabello era de tono grisáceo y tenía índice de vejez. Algo muy interesante en el funeral que fue a casquete abierto de estos cuerpos, familiares de ellos prácticamente no los pudieron reconocer, ya que decía que parecía que habían envejecido, que eran jóvenes de 20 años que parecían viejos de 60 años. Muchos de ellos su cabello se había tornado gris. Se concluyó que la fuerza necesaria para causar los daños habría sido extremadamente alta. Un experto lo comparó con la fuerza de un accidente de coche. En particular, los cuerpos no tenían heridas externas, más bien es como si estuvieran paralizados por un alto nivel de presión. Ha habido cierta especulación de que inicialmente los indígenas del pueblo Mansi podrían haber atacado y asesinado al grupo para invadir sus tierras, pero la investigación indica que la naturaleza de sus muertes no apoya esta tesis, ya que solo eran visibles las huellas de los excursionistas y no había señales de otras huellas o de lucha cuerpo a cuerpo. Había pruebas de que el equipo se vio obligado a abandonar el campamento durante la noche mientras dormían, aunque la temperatura era muy baja, alrededor de menos 25 a menos 30 grados centígrados, con una tormenta con ráfagas de viento afuera. Los muertos estaban vestidos solo parcialmente. Algunos de ellos tenían solo un zapato, mientras que otros llevaban zapatos y otros solamente calcetines. Algunos fueron encontrados envueltos en recortes de ropa rezagada
que parecían ser cortadas de aquellos que ya estaban muertos. Sin embargo, hasta el 25% de las muertes asociadas a la hipotermia se les conoce esta es otra cuestión que sale a raíz de que varios de ellos se encontraban prácticamente en sus ropas interiores, y pues como alpinistas expertos que van a abandonar la casa de campaña y que saben que van a enfrentarse contra las inclemencias del tiempo, que van a enfrentarse contra temperaturas de menos 25 a menos 30 grados centígrados, se encontraban únicamente en ropa interior. Y ¿quién salió con esta teoría del vestimiento paradójico, en donde dice que cuando la hipotermia empieza a hacer estragos en tu cuerpo y en tu mente, te empiezas a sentir una especie de calor, como si te estuviera quemando la ropa, y te empiezas a desvestir? Dicen que esto ocurre frecuentemente durante la hipotermia moderada severa, en la que la persona se desorienta, se confunde y se vuelve combativo. Puede comenzar a quitarse la ropa, que a su vez aumenta la tasa de pérdida de calor. Yo honestamente no creo que senderistas expertos que han estado en situaciones anteriormente de vida o muerte, situaciones de supervivencia, se hayan desvestido en medio de unas temperaturas de unos 25 a 30 grados centígrados. Periodistas que realizan un informe sobre las piezas disponibles en los archivos sobre la investigación judicial afirman que esta declara que 3 de los miembros del grupo murieron de hipotermia y 6 de accidentes mortales. No hubo indicaciones de otras personas cercanas, aparte de los 9 viajeros en Kolachiaco, la montaña, ni nadie más en los alrededores. La tienda había sido desgarrada por dentro. Solo los cortes horizontales, los verticales, fueron probablemente hechos por Slovtsov y Sharavin. Las víctimas habían muerto de 6 a 8 horas después de la última comida. Huellas del campo mostraron que todos los miembros del grupo salieron del campamento por su propia voluntad a pie, lo que descarta el desvestirse paradójicamente. Y para disipar la teoría de un ataque de los indígenas del pueblo Mansi, un médico indicó que las lesiones mortales de los 3 cuerpos no podría haber sido causado por otro ser humano, porque la fuerza de los golpes había sido demasiado fuerte y había tejido blando que no había sido dañado. ¿Cómo puedes romperle costillas y aplastar un cráneo sin causar daño al tejido blando, sin causar moretones o lesiones exteriores? La radiación de las pruebas forenses ha demostrado alta dosis de contaminación radiactiva en la ropa de algunas víctimas, particularmente la ropa de Kolevatov, cuya chaqueta fue entregada a Lyudmila Dubinina después de su muerte. El veredicto final de los miembros del equipo: murieron a causa de una desconocida fuerza irresistible. La investigación cesó oficialmente en mayo de 1959 debido a la ausencia de culpabilidad de un grupo criminal. El sumario fue enviado a un archivo secreto y las fotocopias del caso llegaron a estar disponibles solo en la década de 1990, pero faltándole algunas partes. Estamos hablando de que esto sucede en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y estamos hablando de que esto se ha manejado con muchísimo secretismo por parte de las autoridades rusas. Una investigación muy controversial. Algunos investigadores afirman que algunos datos se perdieron o fueron tal vez ignorados por los funcionarios. Y algunos datos muy curiosos. Después de los funerales, los familiares de los fallecidos afirmaron que la piel de las víctimas tenía un color marrón muy extraño. En una entrevista privada, un exoficial de la investigación dijo que su dosímetro, es decir, su medidor de radiación, mostraba un elevado nivel de radiación en Kolachiac, la montaña, y que esta era la razón de la radiación que se encontró en los cuerpos. Sin embargo, la fuente de contaminación nunca fue encontrada. Un médico observó que no había 9 casos. Esta es otra teoría muy interesante, donde ya después del incidente se
fuentes privadas investigan por su propia cuenta, hablan con la gente que participó y bueno, un médico observó que dijo no haber 9 cadáveres sino 11, pero los 2 últimos fueron retirados sin antes saber quiénes eran, por lo que desaparecieron rápidamente. ¿Retirados por quién? Por la milicia rusa. Entre las cosas que se dejaron en la tienda había un obmotki, que es como un cinturón para las botas y que según Yuri Yudin no pertenecía a nadie del grupo. También había unas gafas de sol que empleaban los militares para demostrar que eran parte del ejército de la URSS y que no llevaban los alpinistas ya que era pleno invierno. El mismo día del incidente explotó una fábrica de misiles cerca de la zona, un spray paralizante que seguramente afectó a 4 de los excursionistas. De ahí seguramente porque algunos tenían índice de radioactividad. O sea, explota una fábrica de misiles cerca de la zona y riega en toda esa zona supuestamente de radioactividad. Y seguramente esto explicaría, según ellos, por qué tenían índices de radioactividad. Los muchachos iban armados con un fusil, 3 cuchillos y un hacha, pero ni siquiera los tocaron, ni siquiera llegaron a usarlos. ¿Cómo? ¿Qué puede pasar? Por ahí se especula de un oso, de algún animal. Los jóvenes estaban durmiendo en la casa de campaña, de repente escuchan lo que parece ser un oso salvaje, algún animal, etcétera, y de repente eso hace que salgan corriendo despavoridos de la casa de campaña, ya que el oso ni siquiera pudo haber atacado la casa de campaña porque la casa no había sido rasgada de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, sino había sido rasgado de adentro hacia afuera, y aún así salen de la casa de campaña, y si fue un oso, no llevan consigo ni siquiera un hacha, ni siquiera un cuchillo, ni siquiera el fusil. Por ahí se comenta que bien pudo haber sido que los indígenas Mansi de la zona los atacaron. Si alguien te ataca, lo mínimo que haces es defenderte, tomas tu cuchillo. Si vas a salir a los elementos en la media de la noche, tomas un cuchillo, tomas un hacha, tomas tu fusil. Pero algo hizo que estos jóvenes abandonaran la casa de campaña sin absolutamente nada. Otro grupo de excursionistas a unos 50 kilómetros del sur del incidente informaron que habían visto extrañas esferas de color naranja en el cielo nocturno esa noche del incidente, probablemente en la dirección de Kolachakl, la montaña. En la noche del incidente, similares esferas se observaron en Nibdel y en áreas adyacentes continuamente durante el periodo de febrero de marzo de 1959 por varios testigos independientes, y aquí es donde entra la teoría OVNI, donde muchos consideran, creyentes de la teoría OVNI, que estas personas fueron atacadas, fueron abducidas durante la noche o se fueron hechos experimentos o daños por seres o naves o tecnología alienígena. Eso explicaría por qué algunos de ellos tenían costillas rotas y cráneos fracturados que fueron provocados por una fuerza prácticamente invisible que les causó el aplastamiento como presión sin tocarle los tejidos blandos. Eso explicaría las luces en el cielo que fueron reportadas, aunque también pueden haber sido bengalas de emergencia que los excursionistas lanzaron durante la noche. Sin embargo, científicos y otros investigadores dicen que probablemente lo que les causó este daño a las costillas y al cráneo fue efectivamente una avalancha, que al arrastrarlos la avalancha causó las fracturas y los daños, que solamente afectó a estos cuatro jóvenes que murieron, que fueron encontrados posteriormente, y
y que el motivo por el cual no hubo daños a los tejidos blandos, no hubo daños a la piel, fue porque el frío hace que las venas y las arterias se constriñen de tal manera que no se llega a formar moretones o hematomas en la zona. Pero bueno, son solo teorías. Algunos reportes sugieren que habían sido localizados restos de chatarra en la zona, dando lugar a especulaciones de que los militares habían utilizado la zona en secreto y podían verse comprometidos en su encubrimiento. Existe la teoría de que este incidente fue un caso de entrega controlada, que es decir, una reunión encubierta con espías extranjeros, probablemente norteamericanos, para darles información clasificada falsa. En esa época el modo utilizado por estos espías para identificar fábricas de armas nucleares era sobornando a personas de la localidad que pudieran entregarles en puntos alejados de cualquier asentamiento pruebas de la localización de dichas fábricas. Estas pruebas consistían en la entrega por parte de la persona sobornada de alguna prenda contaminada radiactivamente, además de la localización. Por este método, con el tiempo fue descubierto por la KGB y desde entonces se crearon las entregas controladas. Así que bien pudo haber sido, por ahí se especula de que alguna de estas personas, de estos miembros del grupo del Dyatlov, realmente eran miembros de la KGB, que llevaban una agenda por ahí y esto fue lo que causó que el grupo fuera asesinado. Inclusive el líder de ellos, esta persona que no correspondía con los demás miembros del grupo, ya que los miembros tenían de 21, 22 años, él tenía 37 años, Alexander Solotarev, quien realmente se incorpora al grupo porque según él no los conocía a los chicos, sino que él de repente aparece ahí en la escena diciendo de que su grupo había sido de que no pudo unirse al grupo original debido a que fue a visitar a su madre que estaba enferma, pero que le gustaría unirse al grupo de Dyatlov, así que él prácticamente era un extraño para todos ellos. 37 años, muchos dicen que tenía conexiones con la KGB, que había trabajado como militar, no se sabe bien. Misterio todavía. Y bueno, entre las demás controversias de la investigación, nos dice que como datos adicionales, cuando espías extranjeros elegían un lugar para dar la famosa entrega, lanzaban primero desde un avión sondas que iluminaban el terreno antes de su propio lanzamiento. De esta manera podían detectar cualquier posible trampa, además de cubrir el descenso de los paracaídas, ya que la luz de la sonda dejaría en sombras todo lo que estuviera sobre ellas cayendo. Esta sonda también cumplía la tarea de indicar el punto de encuentro de sus informantes. Kolyatov trabajó durante los años de 1953 a 1956 en una de las instalaciones de Kolyatov. Uno de los miembros del grupo trabajó durante los años del 53 al 56 en una de las instalaciones de investigación secreta más importantes de la Unión Soviética, creada como parte del proyecto Uranio. Así que bueno, hay muchas teorías. Está la teoría del oso, que bueno, después fue descartada debido a que no había huellas ni rasgos de que un animal enorme de ese tamaño como un oso haya llegado y atacado la montaña de la muerte y atacado al grupo. Está la teoría de los Mansi, estos indígenas que los atacaron porque estaban traspasando sus tierras. También fue descartada debido a que no había huellas más que de los 9 excursionistas. Lo que sea que estuvo ahí no dejó ninguna huella de acuerdo a las investigaciones militares. Esta es la teoría de la avalancha, donde este grupo se estaba durmiendo cuando de repente escuchan lo que parece ser una avalancha, huyen
temperaturas de menos 30 grados centígrados, huyen, se dispersan, posteriormente se vuelven a encontrar en este árbol, donde todos ellos montan una fogata. Dos de ellos, mientras los 5 están esperando. Esta teoría dice que al escuchar la avalancha, 5 de ellos que escucharon la avalancha huyen del campamento, dejando a 4 de ellos solos dentro del campamento. Probablemente ellos se negaron a salir a salir en medio de la noche, mientras que los otros 5 corrieron despavoridos, se refugiaron hasta llegar a donde estaba un pequeño bosque y donde estaba un árbol, esperaron y montaron inclusive una fogata. Estos 5 se encontraban prácticamente desvestidos, se encontraban en su ropa interior y en calcetines. Entonces llegan, montan la fogata. Se piensa que uno de ellos o los 2 de ellos quisieron subir al árbol para observar qué había pasado en el campamento, para observar si había habido la avalancha, si no había habido la avalancha, qué había pasado. Pero cae y no puede subir al árbol. De ahí el frío tan fuerte hace que 2 de ellos mueran en ese momento, víctima de la hipotermia, y los 3 restantes, al ver la muerte de estos 2 miembros del grupo, deciden regresar, se dan cuenta que la única posibilidad de sobrevivencia es poder regresar al campamento por sus lámparas, por sus ropas, por sus botas, y 3 de ellos se encaminan al campamento, muriendo los 3 en el camino. ¿Qué pasó con los 4 restantes? Estos 4, al ver que sus amigos salen despavoridos creyendo que había una avalancha, ellos no lo ven o prefieren vestirse bien, ponerse bien la ropa, ya que estos 4 fueron encontrados con más ropa que los demás, y deciden salir a buscar a sus compañeros viendo que no había habido nada. Y ellos parece que salen a buscar a sus compañeros, y en ese camino que salen a buscar parece que la suerte no está de su lado. Realmente son atrapados por una avalancha, que es lo que causa la fractura de cráneo, que es lo que causa la fractura de las costillas, y finalmente mueren ellos 4, muriendo los 9 miembros del grupo. Por eso es que estos 4 miembros fueron encontrados en un lugar mucho más abajo que lo que estaban los primeros 5 miembros. Fueron encontrados bajo 4 metros de tierra. Y se considera de que la lengua que le faltaba a esta chica miembro del grupo, déjenme checar por aquí su nombre, esta chica que le faltaba la lengua, a Zinaida le faltaba la lengua, y le faltaba también los ojos. Se considera de que probablemente la lengua se la cercenó durante la avalancha, y los ojos fueron extraídos por algún animal carroñero, puede haber sido algún ave, etcétera, etcétera. Aunque por ahí especulaciones de que los ojos fueron extraídos prácticamente como con herramientas quirúrgicas. Y tenemos la teoría de la avalancha, tenemos la teoría de por supuesto la teoría de los extraterrestres, donde estos chicos durante la noche fueron víctimas de una abducción extraterrestre. Esto explicaría las luces en el cielo, explicaría la falta de huellas, explicaría ¿por qué descartar la teoría de la avalancha? Porque simplemente no había
Simplemente los cuerpos, la casa de campaña no tenía daños, todo dentro de la casa de campaña estaba perfectamente acomodado y no había rasgos. Es más, esta zona no era ni siquiera conocida por avalanchas, no, topográficamente no había probabilidades de esto. Entonces no fue un oso, entonces no fueron los Mansi, porque no había huellas, no pudieron haber sido una avalancha. Entonces viene lo de extraterrestres. Esto explicaría por qué no hay huellas, por qué no hay otra explicación más que fueron luces que ellos vieron en la noche. Luces, corrieron despavoridos, algunos de ellos fueron abducidos o fueron atacados por estas naves. Existe la teoría de los rusos haciendo experimentos en la zona. Esto explicaría la radiación. Probablemente lanzando algún arma secreta, probable que espantó a estos hombres, les causó pánico, terror, salieron corriendo de la casa de campaña, decidieron no regresar. Se cree que también pudo haber sido un avión ruso experimental que estaba volando en la zona, que estas personas confundieron con algún extraterrestre, que confundieron tal vez con algo desconocido y huyeron para protegerse. Es realmente no existe una explicación que pueda conectar todos los puntos de lo que pasó en el paso Dyatlov. Un verdadero misterio. No se sabe qué causó que estos 9 excursionistas corrieran y dejaran a un lado la seguridad de la casa de campaña para morir en el frío, y algunos de ellos muriendo con extrañas heridas, con extrañas fracturas en el cráneo, en las costillas y con radiación. En 1967 el escritor y periodista ruso de la ciudad de Sverdlovsk, Yuri Yaroboy, publicó la novela Of the Highest Rank of Complexity, del título en español del rango más alto de complejidad. Inspirada en este incidente, Yaroboy había participado en la búsqueda del grupo Dyatlov y en la investigación. Incluso había actuado como fotógrafo oficial de la campaña de búsqueda en la etapa inicial de la investigación, por lo que tenía conocimiento de los hechos. El libro fue escrito en la época soviética, cuando los detalles del accidente se mantuvieron en secreto, y Yaroboy tuvo que evitar revelar más allá de la posición oficial y de hechos conocidos. El libro del accidente narra lo narra como ficción, un final mucho más optimista que los hechos reales. Su líder del grupo es encontrado muerto. Los colegas de Yaroboy afirmaron que había versiones alternativas de la novela, pero se tuvieron que rectificar debido a la censura. Curiosamente, Yaroboy muere en un accidente automovilístico sin testigos, y él tenía 1980 archivos, incluyendo fotos, diarios y manuscritos, que después de su muerte desaparecen. Aquí vemos más encubrimiento de parte de los rusos. Algunos detalles de la tragedia se hicieron públicos en su momento en publicaciones y debates de la prensa regional de Sverdlovsk en 1990. Uno de los primeros autores de Sverdlovsk fue el periodista Anatoly Goshkin. Goshkin informó que la policía le dio un permiso especial para estudiar los archivos originales de la indagatoria y el uso de estos materiales en sus publicaciones. Se dio cuenta de que un número de páginas fueron excluidos de los archivos, así como un misterioso sobre que se menciona en la lista de casos de materiales. Al mismo tiempo, las fotocopias de algunos de los expedientes comenzaron a circular entre los investigadores no oficiales. Goshkin resumió sus estudios en un libro, The Price of State Secrets is 9 Lives. El precio de los secretos de Estado son 9 vidas. Algunos investigadores han criticado que, debido a su concentración en la teoría especulativa de un arma secreta experimental soviética, pero la publicación despertó el debate público, estimulando el interés por los fenómenos paranormales. De hecho, muchos de los que permanecieron en silencio durante 30 años reportaron nuevos datos sobre el incidente. Uno de ellos fue el ex policía Lev Ivanov,
quien dirigió la investigación oficial en 1959. En 1990 publicó un artículo junto con su admisión de que el equipo de investigación no tenía ninguna explicación racional del incidente. También informó que recibió órdenes directas de altos funcionarios regionales para cesar la investigación judicial y mantener sus materiales en secreto, después de informar que el equipo había visto esferas voladoras. Ivanov personalmente cree en una explicación paranormal, específicamente ovnis. En el año 2000, una compañía de televisión regional produjo el documental Dyatlov Past con la ayuda del equipo de filmación de una escritora de Ekaterimburgo, Anna Matveyeva. Publicó el documental de ficción de la novela del mismo nombre. Una gran parte del libro incluía amplias citas de los archivos oficiales, los diarios de las víctimas, entrevistas con investigadores y otros documentales recogidos por los cineastas. La línea narrativa del libro detalla la vida cotidiana y los pensamientos de una mujer moderna que intenta resolver el caso. A pesar de la presencia de la parte narrativa de ficción, el libro de Matveyeva sigue siendo la mayor fuente de materiales documentales que jamás se ha hecho disponible al público. Además, las páginas de los expedientes y otros documentales, fotocopias y transcripciones, poco a poco han sido publicadas en el foro de la web de científicos entusiastas. La Fundación Dyatlov ha sido creada en Ekaterimburgo con la ayuda de la Universidad Técnica Estatal de los Urales, universidad donde pertenecían los miembros de la expedición Dyatlov, dirigida por Yuri Kuntsevich. El objetivo de la fundación es convencer a los actuales funcionarios de Rusia para reabrir la investigación del caso y para mantener el Museo Dyatlov para perpetuar la memoria de los excursionistas muertos. En el museo se exponen varios documentos de los alpinistas como fotos, diarios, ropas y demás objetos. En 2011, la serie del canal History Channel Alienígenas Ancestrales, hablando de los lugares malditos, habló del accidente del paso Dyatlov, diciendo que los alienígenas pudieron haber causado estas muertes. El episodio fue emitido en Estados Unidos en 2010 y en España en 2011, siendo parte de la tercera temporada con el título Zonas del Mal. Yuri Yudin, el único sobreviviente de la expedición, ha declarado: si yo tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta, sería ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué pasó realmente en el paso Dyatlov? ¿Qué pasó en la montaña de la muerte? ¿Qué causó que estos 9 excursionistas expertos dejaran la comodidad de su casa de campaña, algunos de ellos prácticamente en su ropa interior y descalzos? ¿Qué causó fracturas en las costillas y en los cráneos de varios miembros del grupo sin que le haya causado hematomas o daños en la piel? ¿Qué impregnó de radiación a alguno de los miembros del grupo? ¿Qué le quitó la lengua y los ojos a una de las chicas del grupo? ¿Por qué no había huellas de animales? ¿Por qué no había huellas de otras personas? ¿Por qué se vieron luces naranjas en el cielo? ¿Por qué rasgaron la casa de campaña con un cuchillo en vez de abrirla por delante? Uno de los casos más misteriosos hasta el día de hoy, paso Dyatlov. Esperamos que se siga haciendo presión, esperamos que se siga invitando al gobierno ruso yo creo que hay muchos elementos faltantes del caso. Yo creo que hay muchas cosas que el gobierno ruso mantuvo en secreto, que son esos puntos que faltan para conectarlo todo, y ojalá pronto salga esta investigación a la luz, salga estos datos a la luz, o al menos salga el leak a la luz para que podamos nosotros llegar a una conclusión definitiva de qué pasó en el paso Dyatlov. Y bueno, con esto llegamos al final del show. Yo soy su amigo y servidor Julio García. Les vuelvo a invitar a que se suscriban a el canal Radio Paranormal en YouTube, donde todos los viernes a las 10 de la noche vamos a estar subiendo el show, su radio podcast Radio Paranormal,
donde cada semana durante una hora vamos a hablar y discutir sobre los fenómenos paranormales que hoy en día son un misterio para la ciencia, un misterio para los seres humanos, y vamos a verlo desde un punto de vista narrativo, viendo los hechos, viendo las teorías y sobre todo poniendo sobre la mesa esos temas que son difíciles de discutir en otros lados, pero que hoy los podemos discutir aquí en su radio show, podcast, Radio Paranormal. Muchas gracias, transmitiendo desde Veracruz, México. Que tengan una excelente semana y nos vemos la siguiente semana. Mucho cariño, su amigo y servidor Julio García. Buenas y escalofriantes noches.